buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español de su canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a hablar de periodismo, pero no del periodismo que se hace en un país como Estados Unidos, sino del periodismo que se hace en países que lamentablemente por lo regular son nuestros países, donde el poder político o el poder de agrupaciones, ya sean mafiosas o de entidades con grandes poderes económicos, tienen la capacidad de o controlar, intimidar, en alguna medida ejercen algún tipo de presión para que las informaciones no fluyan en contra de sus intereses, simplemente para que las informaciones satisfagan sus intereses. Uno de esos periodistas está aquí en el estudio, Ricardo Puentes Melo. Ricardo Puentes Melo es un periodista colombiano combativo, ha enfrentado diversas facciones en su país, políticas y no políticas, particularmente a las guerrillas de la FARC. Ricardo dirige una organización que se llama Periodismo Sin Fronteras. No voy a hablar más, quiero que sea Ricardo el que nos hable de Periodismo Sin Fronteras. Gracias, Ricardo, por estar acá. Muchas gracias, Pedro. Muy agradecido por esta invitación. No, es un deber como periodista prestarnos estos apoyos y a la vez que tú nos digas qué es lo que está pasando en el periodismo o con el periodismo en Colombia, un país donde el presidente ha sido democráticamente electo, donde la mayor parte de nosotros consideramos que no hay problemas de censura ni de persecución a los periodistas. ¿Qué es lo que está pasando? Con la prensa pasa algo muy curioso en Colombia, como en la mayoría de nuestros países, y es que tienen dos opciones, o hacer periodismo real o hacer periodismo vendido para los intereses del gobierno, que es lo que está pasando en Colombia. Curiosamente, el presidente Juan Manuel Santos ¿Que es periodista? fue periodista. Su hermano, Enrique Santos, fue presidente de la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, de dueños del periódico El Tiempo, de los de mayor circulación en el país. Entonces, es paradójico lo que está sucediendo en Colombia con los periodistas que hacemos periodismo real de investigación. De resto, pues, allá se publica lo que el presidente Juan Manuel Santos y su equipo ordenen. ¿Hay una situación similar a la que existe en Venezuela, en Ecuador, o es una situación sui generis la que vive Colombia con el periodismo? Yo pienso que es un poco diferente porque en Venezuela muchos periodistas dijeron no, y tuvieron que cerrarlos, sacarlos, como sea. En Colombia todos han dicho sí, menos un periodista que se llama Fernando Londoño, que fue ministro del presidente Uribe, tiene un programa de radio que saca, yo no sé cómo, hace un periodismo de investigativo, de oposición muy importante. Le han combatido, le cierran la pauta, yo no sé cómo hace. Y pues yo, desde las páginas de Periodismo Sin Fronteras. ¿Cuáles han sido los problemas más graves que tú, cumpliendo tu función de periodista investigador, has confrontado con las autoridades? Cuando hablo de autoridades, hablo también de la fuerza, o sea, de agrupaciones que sin tener la autoridad que confiere el haber sido elegidas legítimamente, sí tienen la autoridad que confiere la fuerza. Me refiero a la FARC, a los grupos narcotraficantes, a grupos paramilitares, en fin, a los que controlan en alguna medida la sociedad colombiana o pretenden controlarla. Bueno, indudablemente cuando Juan Manuel Santos es elegido como parte de la coalición uribista para ser el sucesor de Uribe, yo hice el anuncio, dije, él no es de confianza, él es un periodista al servicio, o ya político, al servicio de los grupos alzados en armas, particularmente el ELN, muy cercano a ellos, y de las FARC. Eso me generó oposición desde el mismo naciente partido de la U. O sea, el grupo de Uribe, el partido de Uribe. Exacto, me llamaban traidor, antiuribista, muchas cosas. Yo anuncié su amistad con Hugo Chávez, desde Periodismo Sin Fronteras. Cuando inician los diálogos, primeramente los inicia con el ELN, siendo ya presidente, ELN. Estaban haciendo una película con Mandela, con Castro, con los hermanos Castro ambos, varios cabecillas de estos grupos terroristas de FARC y ELN que estaban entrevistándolos. Yo supe la noticia, la publiqué, entonces ellos le bajaron el tema al gran documental donde Mandela era uno de los protagonistas.
Y luego vienen las conversaciones con el grupo de terroristas de las FARC que estaban hospedados muy cómodamente en Venezuela, todavía lo están. Ahora, Ricardo, explícame, porque realmente para mí es difícil, aunque yo tengo mucha proximidad con Colombia, mi esposa, como tú bien sabes, es colombiana, desconozco estos intríngulis. ¿Cómo es posible que el presidente Uribe haya tenido al actual presidente Juan Manuel Santos como uno de sus hombres de confianza? ¿Cómo es posible que Juan Manuel Santos haya contado con el respaldo de Uribe? ¿Cómo es posible que haya sido el ministro de Defensa, si no me equivoco, del presidente Uribe y el hombre que, según se dice, orquestó todo el proceso de confrontación violenta contra la FARC? ¿Es esto cierto? ¿Es falso? ¿Cómo? Dame detalles. Juan Manuel Santos, si uno lee sus columnas de prensa desde el tiempo, siempre fue muy afín a estos grupos de izquierda terrorista. Él se aproxima a Uribe a través de un asesor del presidente Uribe, que es José Obdulio Gaviria, hoy senador también por el partido. Es José Obdulio Gaviria quien lo lleva allá, y José Obdulio Gaviria es del círculo cercano del presidente Uribe, y el presidente Uribe confía en José Obdulio y en su recomendación, y así entra Juan Manuel Santos. Entonces, ¿cómo se vende ahí? Le dicen a Uribe, para lograr la reelección es necesario contar con el Partido Liberal y con el Partido Conservador. El Partido Liberal es controlado por el señor Santos, cosa que yo no creo ver, y el Partido Conservador por el señor Holguín. Entonces, con eso entra él y coincidencialmente, pues todo estaba preparado. Publica Juan Manuel Santos un artículo muy virulento contra Chávez, conocedor de qué es lo que estaba haciendo Chávez, de esbozos de lo que es el Foro de Sao Paulo. En su momento, y disculpa, Hugo Chávez hablaba muy mal de Santos. Claro, después de que fue ministro. Sí, después que fue ministro. Antes no. Pero el que inicia la pelea entre comillas contra Chávez es Juan Manuel Santos, con este periódico, con este artículo en una revista que se llama Diners. Lo inicia y eso estaba muy fríamente calculado. Pocos meses después descubro que Juan Manuel Santos en realidad es muy cercano a Castro, que es Castro quien le da instrucciones para que proponga la zona de despeje del Caguán durante el gobierno de Pastrana, que tanto ¿Él estuvo involucrado en lo de Pastrana? Claro que sí, hizo una fundación y con esa fundación llegó y propuso el Caguán, se hizo. ¿Cómo Uribe no tuvo eso en cuenta? Yo no entiendo. Es difícil de entender que un hombre como Uribe, tan recto en sus propósitos y en sus proyectos, pues no se haya percatado de eso. Sí, yo no entiendo. Él se rodea de mucha gente de izquierda, que para mí extrema o extrema izquierda es lo mismo. Él tiene convencimiento de que eso es ser demócrata. Entonces, llamar a la gente de izquierda, que siguen siendo marxistas, practicantes y convencidos, y volverlos asesores, ese es lo que le ha causado tanto daño al gobierno del presidente Uribe. Todos sus asesores que eran realmente de su lado están presos, gracias a los asesores que no eran realmente de sus convicciones ideológicas. Está Felipe Arias, está María Pilar Hurtado, está Moreno, mucha gente está presa, están apresando a todos. ¿Y de qué acusan a estas personas? Nos vamos a desviar brevemente Sí. para que nos dé detalles. Todos son montajes. Que de chuzadas, nadie conoce las chuzadas, nadie sabe cuáles chuzadas son, nadie las muestra. Chuzadas, como tú le dices, Interceptaciones son las telefónicas. interferencias telefónicas. Sí, por ejemplo, es tan grotesco esto y tan ridículo que la Corte Suprema dice, mire lo que encontramos acá, y debajo de la mesa hay una grabadora normal de cassette pegada con esparadrapo. Y eso es elemental. Por Dios. Y entonces ponen a la señora de los tintos. Con la tecnología que hay hoy en día. Y la señora de los tintos dice, sí, a mí me mandó el departamento que pusiera eso, el gobierno de Uribe. Eso es grotesco. Es grotesco todo lo que sucede. Y la Corte Suprema en esa época, bueno, todavía quedan algunos de ellos receptores de favores de narcotraficantes, presidente de la Corte almorzando, desayunando, emborrachándose con narcotraficantes confesos y solicitados en extradición por el gobierno de Estados Unidos y firmándose servilletas de amor y agradecimiento. Esto es algo terrible lo que pasa en Colombia. Pero realmente yo me sorprendo, como tú bien dices, con la disposición del presidente Uribe de apoyar a Santos, con la proyección de Santos histórica a favor, vamos a decir, del movimiento izquierdista colombiano, su presencia en el Caguán. Pero hoy en día, el presidente Santos, ¿tú crees que ideológicamente esté próximo
a esas posiciones o es una cuestión de interés económico, de sobrevivencia política o de ambiciones políticas como las querramos titular? Son ambas cosas. Mucha gente cree ingenuamente que él quiere ganarse solamente el Nobel de Paz, también, pero es muy cercano ideológicamente desde los comienzos del MRL que que es un movimiento revolucionario liberal, es totalmente de izquierda, procomunista, procastrista. Él está muy metido ahí. Su hermano, Enrique Santos, presidente de la CIP, de los fundadores del grupo terrorista del M-19. ¿Y cómo ese hombre llegó a presidente de la CIP? Eso es lo que yo me explico. Cuando a mí empieza la persecución, todavía estaba este señor Santos con su relación en la CIP, y yo veía que nadie me contestaba. Primero pensaban que era contra el gobierno de Uribe, y dije, no, es la gente que está, la gente de las FARC la que me estaba amenazando. No nos interesa el tema, no. Y hay una oficina supuestamente defensora de periodistas en Colombia que se llama la FLIP, que es controlada por la izquierda total radical. Y cuando ven que uno no tiene esos mismos ideales, pues no lo defienden. Esa FLIP se ha encargado de escribir a la CIP, a Reporteros Sin Fronteras con sede en París, a la CSJ, creo que se llama aquí, CPJ en Estados Unidos, diciendo que yo no necesito protección y que yo no tengo ninguna relación prácticamente con... ¿Tú has tenido problemas con el gobierno de Santos? ¿No lo tuviste con el gobierno de Uribe? No, nunca. Había una parte del gobierno de Uribe, cuando estaba Uribe empezaron las amenazas y yo trataba de llegar al gobierno de Uribe, pero su entorno era esos asesores de extrema izquierda que cuando se enteraban de que yo no tenía problemas con Uribe, con el ejército, sino con las FARC, entonces me negaban el acceso. Yo tuve oportunidad ya después de comentárselo al presidente Uribe toda esta situación. Ahora pues ya es un poco más directo la relación, el contacto. ¿Y cómo ha reaccionado, por lo que veo, muy mal el periodismo colombiano ante tu situación? O sea, ante el acoso que tú has denunciado que estás padeciendo. Silencio total. ¿Por qué? Porque hay un caso emblemático en Colombia que es el caso del Palacio de Justicia, que lo asalta la guerrilla terrorista del M-19, financiada por Pablo Escobar. Eso fue por los años 80, ¿no? 85. Y ellos tuvieron siempre el mito de que los militares habían incendiado, de que los militares habían asesinado magistrados, que los militares eran los culpables. Cuando entra un fiscal que se llama Alfonso Gómez Méndez, que es pro-FARC también, él empieza a perseguir a los militares que combatieron al M-19 en ese momento. La justicia, la Fiscalía General de la Nación ya estaba infiltrada y controlada por esta gente a la que se le indultó del M-19, y ellos tomaron venganza usando el Poder Judicial sobre los militares. La prensa siguió ese ritmo, publicaban lo que decían los terroristas, la gente de izquierda, los cuadros políticos, y cuando yo llego y comienzo a destapar todo este asunto, pues ellos quedan en ridículo. Descubro al principal testigo que contra Plazas Vega. Pero que murió hace poco, ¿no? Sí, murió hace poco. No se sabe de qué forma, muy extraña porque yo hablé con él 2 días antes. Descubro y él me dice, no estuve en el Palacio de Justicia, ese testimonio que está ahí no es cierto y esa firma me la falsificaron. Entonces, obviamente que la fiscal Ángela María Buitrago, que tiene que ver con el grupo Elvia Restrepo, que el grupo Elvia Restrepo lo forman, varios de sus miembros son terroristas indultados del M-19. Ahora, una pregunta obligada, ¿cómo es posible este ambiente que tú me describes, que realmente es muy incómodo para un hombre que ama la libertad, cómo es posible que la FARC no haya controlado el país todavía si las clases vivas y particularmente los medios de prensa están influenciados por ello? Eso es una buena pregunta, pero Colombia tiene una tradición, podríamos decirlo, de derecha. La gente no quiere el comunismo, la gente no quiere el terrorismo, la gente no quiere las FARC. El comunismo llega a Colombia en los años, antecitos de los años 30, con otros nombres, se acercan mucho a un presidente que es Enrique Olaya Herrera, liberal. Desde ahí comienzan a infiltrar el Partido Liberal. El Partido Liberal es hoy comunista, es igual al Partido Comunista. Comienzan a ganar las elecciones con él. Enrique Olaya Herrera, en contraprestación por ayudarles a todas estas cosas, les da la personalidad jurídica al Partido Comunista. El Partido Comunista ya ha organizado varias guerrillas armadas, el mito de Tiro Fijo, que porque le mataron 4 gallinas, pero nadie se pregunta dónde sacó las armas. Bueno, comienzan a armar todas las guerrillas y armar el caos,
la muerte, el terror en Colombia, el Partido Comunista Colombiano. Desde esa época comienzan también a infiltrar los sindicatos, los movimientos estudiantiles, la prensa. Pero entonces tienen presencia. Claro. ¿Y cómo no asumen el poder? O sea, sabemos la historia de los paramilitares, como también la historia de las guerrillas, que empezaron con un proyecto, digamos, político-ideológico, y tanto los militares como las guerrillas pues se desnaturalizaron y realmente se han convertido en grupos irregulares vinculados al delito común, al narcoterrorismo, al narcotráfico, etcétera. Pero explícanos, ¿cómo es posible que estas personas no hayan podido controlar el poder político, aparte de que la población no sea de izquierda? No es tan cierta esa aseveración. Yo creo que lo tienen controlado. ¿Tú crees que lo controlan? Totalmente. Recordemos la candidatura presidencial de Santos, la primera vez. Él hace una acusación muy seria a un señor que se llama Rafael Pardo, que fue ministro de Defensa, primer ministro de Defensa Civil del gobierno de Gaviria, afín a estos grupos terroristas también, y le hace una acusación, le dice, usted es de las FARC. Y no pasó nada, después le pidió perdón, pero no dijo... ¿Por qué era de la FARC? ¿Por qué lo acusaba de los elementos que tenía? Sí, los elementos existen y los conozco personalmente. No es tan descabellado eso. Y él hoy en día está de candidato a la alcaldía de Bogotá. Santos mismo, pro ELN. Todos los presidentes, todos, mi querido amigo Pedro, todos, los únicos que no, pongamos Uribe, Turbay Ayala, Guillermo Valencia. El espectro político colombiano en este momento. O sea, digamos que este año, que no es así, se van a producir elecciones a la presidencia. ¿Quiénes son los políticos en este momento en Colombia que pueden garantizar en alguna medida la neutralización de las fuerzas políticas que comandan Santos u otros líderes similares a los que tú has descrito? Eso está muy complicado. ¿No hay políticos para eso ahora? Suponíamos que el movimiento del Centro Democrático, que es el nuevo movimiento que funda el expresidente Uribe, iba a hacer esa labor. Pero está el problema de sus asesores de izquierda. Entonces dijeron que era la izquierda uribista, yo no sé qué será eso, y comenzaron a traer gente de izquierda para acá. Y la gente que es del Polo Democrático, que es M19, que es FARC, que es ELN, está de candidatas muchas cosas para consejos, para alcaldías. Es lo mismo que pasó con la U. Así no vamos a llegar en Colombia decimos a ningún Pereira. Es muy lamentable lo que está sucediendo. Y esa era la esperanza que tenía Colombia, el Centro Democrático, pero... ¿No tiene un rival ideológico en este momento Juan Manuel Santos? Claro, es el presidente Uribe. Aparte de Uribe, o sea, una persona con posibilidades de postularse a la dirección del país. Sí, yo creo que los hay, yo creo que hay dos especialmente, no sé si tengan esas aspiraciones. Una es el procurador Alejandro Ordóñez, la otra es el exministro Fernando Londoño. Ellos no... Fernando Londoño fue el que le hicieron un atentado recientemente, hace como un año aproximadamente. Claro, él entrevista a Villamizar, el que yo encontré, y a los pocos días, en menos de una semana, le hacen el atentado. Fueron las FARC. Yo le dije en su momento, ministro, aquí tuvo que ver el gobierno de Santos, aquí tuvo que ver el general Naranjo, aquí tuvo que ver un poco de gente. No, Ricardo, usted está exagerando. Se ha dado cuenta con el tiempo que no estaba yo exagerando. La misma policía que dirigía al general Naranjo le bloqueaba los accesos a la información. Él se la conseguía por otro lado, pero fueron las FARC. En estos días se produjo una denuncia en Colombia por Human Rights Watch sobre falsos positivos, o sea, de que oficiales militares, altos oficiales militares, estuvieron involucrados en el asesinato de personas que no eran guerrilleros realmente y que eran, según la acusación de Human Rights Watch, individuos comunes y corrientes que fueron asesinados para venderlos a los medios como exguerrilleros. ¿Qué hay de eso en realidad en tu información? Hubo casos de falsos positivos, es correcto, pero... Porque los militares llegaron a cometer ese tipo de crimen en algún momento. No como política institucional, ni siquiera para salir un fin de semana gratis, no. Lo que llaman los falsos positivos no es otra cosa que dar de baja a guerrilleros, a milicianos, que no tienen un carnet de las FARC, que no tienen aquí, no dicen FARC ni ELN, pero son guerrilleros. Ya. Son, llamémoslo que fueron ejecuciones extrajudiciales, sucedieron
sí sucedieron, pero no era política de la institución. Ahora, ¿qué está pasando? Los falsos positivos se los inventa Juan Manuel Santos siendo ministro. Esos golpes que él dio contra las FARC, eso no es cierto. O sea, esos asesinatos los auspició Juan Manuel Santos cuando fue ministro de Defensa. No. Yo digo que cuando él fue ministro de Defensa, que se le atribuye que lo de Reyes, que Operación Jaque, él no tenía ni idea de eso. Él lo despertaban de la cama, hombre, vaya ponga la cara que va a salir a los medios. Eso es cierto. Él no tenía ni idea. El que comandaba el ejército directamente era el presidente Álvaro Uribe. A Santos lo puso. En la Operación Jaque, en la que rescataron a la Betancur, no tuvo nada que ver. Nada, él llegó para la foto. Sin embargo, Uribe le dio la oportunidad de proyectarse como el hombre de la operación. Claro, porque confiaba en él. Fue una traición total. Ahora, falsos positivos. Siendo ministro de Defensa, va Juan Manuel Santos, el general Oscar Naranjo, otro general que Suárez Bustamante, Frank Per, que estaba dentro del círculo de Uribe, y estaban todos en el gobierno de Uribe, van a la embajada americana en Bogotá y dicen, ojo, el presidente Uribe y el gobierno están aquí, el presidente Uribe y el ejército están haciendo una cosa que se llama falsos positivos, están matando gente, su mismo equipo. Por eso es que el gobierno americano le dice, necesito que me garantice los derechos humanos o no hay más fondos. Entonces, ¿qué hace el presidente Uribe? Pues convoca qué es lo que está pasando aquí y nombra una comisión y hay un señor Carlos Franco, guerrillero desmovilizado. Forma parte de la comisión. Y es el que se va a las guarniciones, yo tengo el informe, es una cosa ridícula, no hace ninguna averiguación, y sale Juan Manuel Santos, ministro, a destituir a 27 oficiales acusándolos de falsos positivos, de los mejores combatientes contra la guerrilla. De esos 27, ninguno, era solamente publicidad. Yo supe que cogieron lista, ¿quiénes son los mejores combatientes contra la narcosubversión? Tales. Pero sin embargo, estos que acusó Human Rights Watch... Te cuento. Dice, tales, dijo, a esos me lo sacan. Y lo sacaron. Hoy en día ninguno está condenado porque no hay nada contra ellos, solamente fue a dedo que como los mejores combatientes. Esos son los falsos positivos. El tema de Suacha, que son los famosos falsos positivos de Suacha, yo conozco el proceso. Por ejemplo, dicen que hay uno que el ejército cogió a uno que era de síndrome de Down. No es cierto. Lo que pasa es que el muchacho cuando estaba como de 9 años o 6 años, el profesor dijo, tiene problemas de aprendizaje, y eso lo anexan, pero el tipo estaba violando en Cúcuta, extorsionando, cobrando, matando. Pero es un hombre de medios y sabes que en la televisión el tiempo es correcto. Un dictador peor que cualquiera de lo que hayamos conocido nosotros con anterioridad. Quiero preguntarte, antes de que termine el programa, sobre tu opinión de las conversaciones en La Habana y que se haya elegido a Cuba como sede de estas conversaciones, pero antes quiero también concluir. Si no hay liderazgo político en Colombia alternativo, o sea, expreso, a excepción de Álvaro Uribe, si ustedes los periodistas que están retando al poder político y también a los grupos narcoguerrilleros, ¿cuál es el futuro de Colombia? O sea, ¿cómo tú vislumbras el futuro de tu país? ¿Como Venezuela o como Cuba? ¿Cómo vamos para allá? ¿Como Venezuela o como Cuba? Sí, lamentablemente. ¿Las Fuerzas Armadas colombianas? Las están comprando. Desde los años 30, por eso expliqué yo, el comunismo comienza a meter su gente ahí. ¿Están corrompidas las Fuerzas Armadas colombianas? Totalmente. Generales que se meten al monte con las FARC y dicen que están secuestrados. Generales que se supone que combaten. El incidente del general que estuvo retenido por la FARC unos días. Eso no es cierto. Eso fue un show también. Eso fue un show. El general Mora, que se supone que combatió tanto, sentado dándole la mano a los que a diario están asesinando militares, eso no tiene presentación, eso es... Nos quedan 4 minutos. ¿Qué? Háblame de las conversaciones de la FARC, los diálogos. Solamente es un relevo de mando. Aquí se van a desmovilizar los señores que están en La Habana, los que están sacando Santos en su jet presidencial y en helicópteros del ejército, los están llevando a Cuba, piden ciudadanía allá o de Nicaragua, donde sea, se lavan sus millones de dólares de narcotráfico y los que están abajo no van a soltar el negocio, sino suben y comandan. Y la excusa es, ellos no se desmovilizaron. Estas conversaciones no son nuevas, han ocurrido durante muchos años y el resultado ha sido el mismo. ¿Y no crees que se produzca un proceso de paz real? O sea, ¿tú crees simplemente que los mandos secundarios de la FARC van a asumir la lideratura de la organización y va a continuar el conflicto? Estoy totalmente seguro. Una persona que comanda un frente que se gana millones y millones y millones, digamos hasta de dólares, van a trabajar honestamente a ganarse $350, yo no lo creo.
¿Desapareció, los paramilitares han desaparecido en Colombia o todavía son una amenaza? Ellos los combatió el presidente Álvaro Uribe, hizo un proceso con ellos muy exitoso. Los que siguieron delinquiendo los extraditó, están presos todos en Estados Unidos. O sea, no hay ese problema de paramilitares en este momento que esté acechando a la sociedad. No, y además hay que decir que el paramilitarismo surge de la guerrilla, porque la guerrilla acosando, el Estado ineficiente, pues la gente que tenía dinero allá, que era empresario, pues se armaron y los combatieron. Degeneró el narcotráfico, pero... Sí, son lo que, como me decía a mí un oficial de la policía política venezolana cuando la democracia, el problema de los grupos que se toman la ley por sus propias manos es que después se vuelven delincuentes. Correcto. Porque ya están violando la ley. Claro. Y eso es un riesgo realmente grande. Lo mejor es que la ley se haga respetar. Exacto. Y que realmente sea el Estado el que dirija las autoridades. Ricardo, con más detalles, el proceso de paz, si tiene una solución satisfactoria para Juan Manuel Santos, que posiblemente entonces le den el Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos, le den el Premio Nobel de la Paz a Timochenko y también se lo den, por supuesto, a Raúl Castro por haber cedido a La Habana para estas conversaciones. De producirse esto, ¿el futuro de Colombia todavía es más nefasto? Claro que sí, claro que sí. El propósito del Partido Comunista es la toma del poder, sea por los medios políticos, donde ya están sus cuadros políticos trabajando, como este señor Santos, o por el medio armado, donde están las FARC, ELN, todos estos grupos. Es la combinación de todas las formas de lucha y el objetivo es la toma del poder. Yo no creo que van a acabar con el negocio del narcotráfico. ¿No crees? No. Estados Unidos tiene preso aquí paramilitares y guerrilleros de la FARC y del ELN condenados a largas condenas de prisión. ¿Tú crees que Estados Unidos asume un rol más importante, más protagónico en ese problema colombiano? Personalmente, eso lo digo a nivel personal, confío en que el Partido Republicano de Estados Unidos, que ha demostrado coherencia, ha demostrado justicia, equidad, realmente tome parte en este problema. Álvaro Uribe. ¿Cuál es el futuro de Álvaro Uribe en 30 segundos? Si sigue como va, como lo dijo un enemigo que hoy está en su campaña política, lo van a borrar del espectro político. Eso lo dijo Miguel Uribe, no es pariente de él, y Miguel Uribe maneja hoy la política en Bogotá. ¿Tú crees que llegue el momento en que Uribe se vuelva un no persona, un individuo contrario a los intereses colombianos? Por estas personas me refiero. Yo creo que no. Esa es la ventaja que tenemos en Colombia. El pueblo colombiano ama a Uribe, en las provincias, en las ciudades. Ricardo, muchísimas gracias por estar acá. Ricardo Puentes Melo, gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde. Le esperamos la semana que viene. Le deseamos suerte a todos los periodistas en todo el continente y en particular a Ricardo Puentes Melo, que está enfrentando una situación difícil, como muchos comunicadores en el hemisferio enfrentan y confrontan diariamente. Recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes.